La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Los falsos profetas, Jesús los mencionó como una señal de su segunda venida. Y les voy a invitar a buscar Mateo, capítulo 24. Mateo 24. ¿Se recuerdan que hay tres preguntas que le hacen al Señor Jesucristo? Tres preguntas que le hacen al Señor Jesucristo. Si usted no cuenta con una Biblia, por lo menos es importante escuchar, porque la fe entra por allí, por el oído. Y es oír la palabra de Dios. Bueno, tres preguntas que le hacen al Señor Jesucristo en Mateo 24, los discípulos. Le preguntan cuándo serán estas cosas, cuando Él habló de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Hay una asociación: destrucción del templo, segunda venida de Cristo, o del Mesías, y del fin del siglo. Tres preguntas, y a eso el Señor le responde con un discurso largo y indica varias señales. Nosotros revisamos semanas anteriores que él colocó como una señal, o mencionó que sería una señal, que el tiempo de su venida iba a ser semejante a los días de Noé y a los días de Lot. Eso ya lo revisamos. Ahora mire por favor el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice el 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice el 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor advirtió como otra señal el levantamiento de falsos cristos y falsos profetas. Creo que es necesario que definamos qué es un profeta. Es importante eso, definir qué es un profeta. Bíblicamente, porque hay muchos profetas aún fuera del cristianismo, personas que dicen que son profetas, o sea, que se han definido como profetas, pero no bíblicamente. Pero dentro de todo esto que se conoce como cristianismo, mucha gente han estado a lo largo de la historia señalándose que son profetas. Por lo menos Elena de White, ¿la han escuchado de ella? Ella era, sigue siendo, aunque murió, sigue ¿cómo es? Lo que se conoce como los adventistas del séptimo día, siguen teniéndola como la profeta. Y siguen citando los escritos de ella, de esta mujer. Y ella se levantó como tal, como una profeta. Entonces, en el movimiento o dentro del cristianismo han surgido también personas que se han definido como profetas. ¿Qué dice la Biblia? Desde el punto de vista etimológico, cuando me refiero a la etimología, a la palabra en sí. Profeta, esa palabra en sí. En el original griego es protein, y pro es estar delante, y tein es hablar. Eso es lo que se refiere.
Etimológicamente, en tanto las palabras griegas como hebreas, se refiere a uno que habla el mensaje de Dios. Él dice, así ha dicho el Señor. Eso es un profeta. O así te dice el Señor. Y dice lo que va a decir. Es alguien que representa la voz de Dios, la misma voz de Dios. Porque como Dios habla, no habla con un lenguaje humano. Si alguien dice, yo escuché claramente que me dijo, pues puede rayar en la mentira. Porque Dios habla en el alma, en el corazón. Pero cuando Él levanta a alguien, en la antigüedad levantaba personas, hablaban con el lenguaje humano, pero en nombre del Señor. El profeta en la Biblia, estimados hermanos, el profeta en la Biblia representa la palabra de Dios. El profeta en la Biblia es esto mismo. Hoy tenemos esto. Pero el profeta en la Biblia, como el caso de Elías, el caso de Eliseo, y Isaías, Jeremías, y tenemos una gran cantidad de profetas, ellos representan en la escritura, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia, Jesús narra una historia de un rico y un mendigo? El rico no aparece con nombre en la historia de Jesús, el mendigo sí, se llamaba Lázaro. Jesús menciona a los dos y dice que los dos mueren. Uno es llevado por los ángeles al seno de Abraham, el pobre mendigo llamado Lázaro. No porque era pobre, sino porque él tenía su confianza en el Señor. Porque algunos piensan que el hecho de que alguien sea pobre, bueno, ese tiene el reino de los cielos. No, no enseña eso la Biblia. Y el rico, no porque era rico, se merecía el infierno, no, sino porque él confiaba en sus riquezas. Él confiaba en sus riquezas. Lo cierto que los dos mueren. El rico va a un lugar de tormentos. Y en el lugar de tormentos, él como que cobra conciencia de sus hermanos. Ahora que estaba en el lugar de tormentos, sí se preocupa por sus hermanos. Estando en vida y tenía dinero, no se preocupaba por ellos. Y le pide a Abraham que envíe a Lázaro. Lázaro estaba muerto físicamente, pero su alma estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. Y él le dice, manda a Lázaro a mis hermanos. ¿Qué le estaba pidiendo? Que Lázaro resucitara, y al ver ellos el milagro de la resurrección iban a creer. Y Abraham le dijo, no, Señor, así no es la cosa. Ellos le dicen, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Porque los profetas, repito, representan esto, la palabra de Dios. También cuando la Biblia habla del primer gran mandamiento, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. Y las Escrituras siguen diciendo que es con todo nuestro ser que tenemos que amar a Dios. Y dice que el segundo mandamiento es similar, amar al prójimo como a sí mismo. Pero que eso resume, ¿qué resume? La ley y los profetas. Es decir, que está diciendo que ese mandamiento está en todas las Escrituras. Todas las Escrituras. Entonces la Biblia, cada vez que menciona profetas, se refiere a la totalidad de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos grandes profetas. Aquí en la Biblia. Grandes profetas. Entre ellos estaba Elías, Eliseo y los escritores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, Nahum, y tenemos una cantidad de escritos de los profetas. También algunos no escribieron como Gad y Natán, pero eran grandes profetas. ¿Por qué lo conocemos como grandes profetas? Porque Natán, por ejemplo, fue el profeta que estaba
al lado de David cuando David gobernaba. Él estaba allí en la corte real, pero él no le alcahueteaba el pecado a David. ¿Se acuerdan que cuando David cometió el pecado con Betsabé de adulterio, él fue y le llamó la atención a David? Entonces ahí encontramos esos profetas. De acuerdo a la Biblia, es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Natán, cuando fue con David, le dijo: así te dice el Señor. Y le llamó la atención. Jesús con frecuencia advirtió acerca de los profetas, pero de los falsos profetas. Porque así como hay profetas de Dios, hay profetas falsos. Voy a hacer una definición muy breve de lo que es un falso profeta. Yo le invito a usted, por favor, que veamos en la Biblia, en Deuteronomio, ahí define a un falso profeta. Deuteronomio 18, ahí define lo que es un falso profeta. Hermanos, no olvidemos esto, porque si usted busca en internet, hay muchísimos profetas allí. Usted coloca las televisoras cristianas y ahí consigue personas que dicen que son profetas. Muchos pastores, predicadores están diciendo que son profetas. Pasan por la Biblia, pasan la prueba de la Biblia. Escuché hace varios años uno de estos señores que lo hace a través de las televisoras cristianas, como el caso de Enlace. Viajó al Ecuador cuando hubo una elección allá, cuando había un candidato evangélico que creo que era pastor y compitió con Correa. Y este hombre viajó de Miami y profetizó sobre el candidato evangélico. Y una de las cosas que dijo era que iba a ganar las elecciones. Y ese hombre creo que no sacó ni el 1%. ¿Dónde quedó el profeta? ¿Es un profeta de Dios? Veamos lo que dice la Escritura. Deuteronomio 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no he hallado, no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué tal si estuviésemos en estos tiempos de Deuteronomio? ¿Cuántos de esas personas que están diciendo que son profetas hubiesen sido llevados a la pena capital? Sigue diciendo el texto. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, oiga bien, lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. De acuerdo a la Biblia, un profeta de Dios debe cumplirse su profecía del 100%. Lo que pasa es que hay muchas personas que están hablando, diciendo que son profetas, pero no le dicen a usted el problema que usted tiene. Porque parece que le dicen, usted tiene un problema, pero ¿quién no tiene un problema? Hermano, ¿quién no tiene un problema? Así dice el Señor, este año te va a solucionar tu problema. Pero no te dicen cuál es. Muchas personas tienen la presunción de ser profetas. Jesús dijo que una de sus señales era la cantidad de profetas. Muchos falsos profetas se levantarán. Lo que leímos en Mateo 24. Muchos
falsos profetas. Jesús lo mencionó. Hermanos, esto de los falsos profetas siempre ha existido. Siempre ha existido. En los tiempos de Micaías, ¿se acuerdan? Si han leído el libro de los reyes, en tiempos de Micaías, donde el libro de los reyes relata que habían dos reyes que eran muy amigos, reyes hebreos. Uno gobernaba en Israel, reino del norte, se llamaba Acab, y el otro en el reino del sur ya se llamaba Josafat. Acá la Biblia lo describe como un rey malo, un rey perverso. Era un rey que le gustaba la brujería. Era un rey dañado, perverso. Y estaba en los reinos de Israel, un reino que Dios había elegido. Pero ahí estaba ese rey dañado. Y además de eso, desobedeció a Dios en casarse con mujer extranjera. Hay un principio bíblico, hermanos. Los jóvenes solteros que han llegado a Cristo no deben elegir inconversos. Es un principio que está en la Biblia. No deben elegir como pareja a un inconverso. Su novia no debe ser un inconverso. O su novio no debe ser un inconverso. Debe ser dentro del pueblo de Dios. Es un principio que se ha mantenido en las Escrituras. Este hombre eligió a alguien fuera del pueblo de Dios. Y encima de esa, a quien eligió, a la mujer que eligió, era peor que él. Le gustaba la brujería, le gustaba el adulterio. Era una mujer muy dada al ocultismo. Bueno, ese era el rey Acab. Y Josafat era un rey que buscaba de Dios, pero se hizo amigo, que también eso Dios lo prohíbe. Hacer amistad con personas así. Dios lo prohíbe. Y entonces el rey Acab convidó, el rey ese dañado convidó al rey justo, vamos a decir así, a una guerra. Vamos a una guerra. Porque vamos a rescatar tal territorio, ese es de nosotros. O es mío. El rey que buscaba al Señor le dijo, vamos a consultar palabra de Dios primero. ¿Y cómo consultaban palabra de Dios? Ellos no tenían la Biblia, hermanos. Ellos consultaban en él con los profetas. Y ese está en Primero de Reyes 22, 1 al 14. Y ellos entonces convoca una cantidad de profetas, 400 profetas. Y todos le decían que fueran a la guerra. Le decía a este hombre perverso, Dios te va a dar triunfo. Lo estoy colocando así de manera, lo estoy parafraseando. Pero si usted lee ahí el relato, ellos le decían a eso. Dios, el Señor te dice paz, el Señor, vas a regresar con paz. Y algunos hicieron unos cuernos de hierro y decían, así vas a hacer con tus enemigos. Y sin embargo, el rey Josafat no se comió el cuento. Él se dio cuenta que esos profetas eran falsos. Y le dijo, aquí no hay un profeta de Dios. Entonces manda a buscar a Micaías. Pero antes le advierten, tienes que decir lo que ellos están diciendo. Y hasta lo golpean y lo mandan a la cárcel porque él no terminó diciendo eso. Habían falsos profetas. Siempre lo ha habido. En tiempos de Isaías también menciona a los falsos profetas. Los había. Él los llama profetas mentirosos. En los tiempos de Jeremías, que nosotros luego, tal vez no en este estudio, en otro estudio más adelante, vamos a detenernos a revisar las palabras de Jeremías. Por ejemplo, Jeremías capítulo 5, versículo 31, menciona a los profetas mentirosos. Y en Jeremías 23 hace un discurso más largo sobre estos profetas, que son, él los llama soñadores. El que ha tenido un sueño, que cuente el sueño, le dice. Pero que tenga palabra de Dios, bueno, presente palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre los falsos profetas han existido. ¿Dónde está entonces cuando Jesús dice como una señal? ¿Cuál es la diferencia? Si siempre han existido, Jesús dice que será una señal de su venida. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que en la medida que se acerca la venida de Cristo, van a salir como arroz la cantidad de falsos profetas.
Hermanos, yo recuerdo, yo tengo alrededor de 32, 33 años en el Señor. Y yo recuerdo que cuando comencé en el Señor, eso no se escuchaba. En las iglesias eso no se escuchaba. Ahora hay por lo menos un profeta por iglesia. Uno o dos. Como en nuestra iglesia nosotros no hablamos de eso, nos preguntan, ¿y en tu iglesia hay profeta? No sé si a alguno de ustedes le han hecho esa pregunta. ¿Y en tu iglesia hay? Porque ahora, como se está acercando la venida del Señor, está haciendo así. Se están minando las iglesias de los que se llaman como profetas. Es interesante que Jesús, cuando Él habla de los profetas, de las señales, Él habla de los terremotos. ¿Y es que acaso no habían terremotos anteriormente? Sí los había, hermano. Pero cuando Él habla de los terremotos como una señal, es que en la medida que se acerca de la venida de Cristo va a ser más frecuente, más frecuente. En el año se dan muchísimos más terremotos que anteriormente. Y la intensidad ya no es de grado 8 en la escala de Richter, sino grado 8.5. Ya no será 8.5, sino 9. A él se refiere a eso, a la intensidad y a la frecuencia. Así se refiere en cuanto a los profetas, la multitud de profetas. Observe usted Mateo 24, 11. ¿Cómo comienza? Y muchos falsos profetas se levantarán. Él se refiere a la cantidad de profetas. Ahí donde se convierte como una señal de su retorno, de su venida. Y en el 5, porque vendrán muchos. Allí entonces encontramos esto. Hace 30 años, aproximadamente, desde hace 30 años hacia atrás, les repito, eran contados los profetas. Como por ejemplo se conoce a alguien que se levantó, él mismo se llamó profeta, Joseph Smith. Joseph Smith, el fundador de lo que se conocen como los mormones. Es el fundador de los mormones. Aquí en Pedraza ya hay mormones. Aquí lo hay, hermano. Hay personas que ya se han ido minando las distintas poblaciones, pero aquí ya lo hay. Y su fundador es Joseph Smith, alguien que decía que él era profeta. Según este señor, el ángel Moromoni, que de ahí viene el mormón, se le presentó y le mostró unos escritos que había en unas tablas de oro. No se sabe dónde están esas tablas de oro, pero él habla de eso. Y que con unos lentes especiales lo pudo leer, lo que había allí. De ahí surge todo ese que se conoce como el quinto evangelio, o el evangelio de los santos de los últimos días, algo así se conoce este movimiento. También hay, desde hace 30 años hacia atrás, se conocía a Elena de White como una profeta o profetisa, que es la profetisa de los adventistas. Todo esto nos hace pensar que cada uno de estos grupos son sectas por sus profetas. Y los errores que cometieron estas personas, que los mete dentro del paquete de los falsos profetas. Errores que cometieron con lo que dijeron. William Soto Santiago, profeta de la piedra angular. Hay otro Brahma, algo así de apellido. Es el apellido. Profeta de los Solo Jesús, conocido como Solo Jesús. Y así sucesivamente. Podemos hacer una lista, el de los testigos de Jehová y otros más, de falsos profetas que se conocían de 30 años, hace más de 30 años hacia atrás. Ahora, no solamente eso, sino que casi en cada esquina hay uno, diciéndote que Dios le reveló, que Dios lo llevó al cielo, que lo llevó al infierno. Usted se mete a las redes y consigue cantidades de videos
de personas que están diciendo eso. Que fue al cielo, fue al infierno, y está en la palabra. Y conseguimos muchísimos más. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo hace una advertencia a nosotros, a la iglesia. Nos dice, tengan cuidado, mucho cuidado, porque si no, van a ser engañados. A todos, hermanos, nos dice eso. Los que somos pastores, el que no es pastor, el que lee bastante la Biblia, el que no la lee. Hay hermanos en Cristo que lamentablemente poco contacto tiene con la Escritura. Corre mayor riesgo, es más vulnerable. El Señor nos hizo esa advertencia indicándonos que es altamente peligroso. Yo titulé este tema, que no lo había dicho, lo titulé El peligro de los falsos profetas. Así titulé este tema. Y voy a mencionarle por lo menos tres peligros. Por lo menos tres peligros de los falsos profetas. Número uno, son peligrosos por la cantidad de ellos. Porque no es uno. De pronto usted se cuida de Elena de White. Yo sé que es ella. Pero no, en la medida que se acerca la venida de Cristo, mayor cantidad de falsos profetas. Eso lo hace peligroso, la proliferación de ellos. En los tiempos de Acab y de Josafat, me imagino la presión que le produjeron a Micaías. Eran 400 falsos profetas contra uno. Las veces que nos reunimos allá en el edificio de la congregación, habíamos como 250 personas, y uno ve allí de pronto que esos 250 personas te produzcan una presión opuesta a usted en cuanto a conceptos de la Biblia. Que le digan, no, eso no es así. Te genera una presión, hermano. Usted se imagina 400 profetas diciéndole lo que le estaban diciendo a Micaías. Y que le decían los oficiales, gobernantes, dinos lo que ellos nos están diciendo. Y ante esa presión, no, hermano, él mantuvo lo que el Señor le dijo. Al principio parecía que él iba a decir lo que ellos le decían. Genera presión, mayor presión, hermano, le repito. Mi mamá refranera decía algo así: si no lo agarra el chico, lo agarra el sin nariz. Donde hay tanto, si usted se cuida de uno, lo puede agarrar el otro. Es peligroso. Jesús lo advirtió, hermano. Jesús lo advirtió y nos lo dijo a nosotros, la iglesia. Y a lo largo de la historia se han levantado muchísimos. ¿Sabía usted que quien fundó el movimiento gnóstico fue falso profeta? Y lo hizo dentro de la iglesia de Jesucristo. El marcionismo lo fundó un falso profeta. Y lo hizo dentro de la iglesia de Jesucristo. Los nicolaítas lo fundó falso profeta. En la historia encontramos muchos movimientos y lo hicieron dentro de la iglesia de Jesucristo. Los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, la piedra angular, no solo Jesús. Y ahorita encontramos una que se le llama Evangelio de la Prosperidad y está dentro de las iglesias evangélicas. Cuando usted escucha a alguien decir, decláralo, no digas que estás enfermo, declárate sano, viene de allí. Y se da cuenta que está dentro de la iglesia evangélica. Está dentro de allí. Ellos tienen como eslogan esto: lo confieso, lo declaro, lo rechazo y lo tomo. Ese es su eslogan. Paren el oído con eso. Y usted dice, ya sé de dónde viene esto. Jesús dijo que serían muy, pero muy peligrosos. Por eso nos los advirtió. La segunda razón por lo que son peligrosos
es porque tienen una capacidad de seducir. Tienen una alta capacidad de seducir. Mateo 24:11 dice, y engañarán a muchos. Tienen la capacidad de engañar. Y te dan razones, y te dan argumentos, y te presentan versículos, y terminamos siendo engañados. Segunda de Pedro 2:2 dice así, y muchos seguirán sus disoluciones. Pero comienza en el 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y en el 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, cuando se establecen estos movimientos impulsados por estos falsos profetas, comienzan con 2, 3, y al poco tiempo usted le ve 100. Y tienen un crecimiento explosivo, y después 200, y después tienen 500. Y usted dice, nosotros como iglesia no crecemos a ese ritmo, porque muchos, dice la Biblia, muchos seguirán sus disoluciones. Y cuando alguien es engañado por un falso profeta, es difícil de que alguien lo saque de ahí. Usted le presenta argumentos y argumentos y no lo escucha. No lo escucha. Por ejemplo, la Biblia no enseña, hermano, oiga esto, la Biblia no enseña que usted ore al Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Pero dentro de estos movimientos lo enseñan. Que ore al Espíritu Santo. La Biblia enseña que se ora al Padre. Padre Santo. Mire como dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Espíritu nuestro. O Espíritu Santo nuestro. O Jesucristo nuestro. Incluso la Biblia no enseña que oremos a Jesús. Oramos es al Padre en el nombre de Jesús. En una ocasión predicaba algo de esto. Hace años estábamos comenzando en la iglesia Cristo es mi roca. Y una hermana llegó a congregarse allí, ella venía de Barinas. Pero llegó a Pedraza y llegó a congregarse allí. Tuvo un tiempo. Cuando yo prediqué el tema, a ella no le pareció. Ella me invitó, ella tenía un localcito, no voy a decir un localcito. Fui allá, era comerciante, y ella me dijo eso. Yo me llamó la atención que usted dijo esto, pero a mí me enseñaron, me dijo ella, que se le oraba el Espíritu Santo. Y con eso me quedo y no me voy de la iglesia. No me dio pruebas bíblicas, sino que eso le enseñaron. Y listo. Y se fue de la congregación. Y actualmente, que yo tenga entendido, no se congrega en ningún lado. Porque tiene un puesto influyente acá en el municipio. Lo cierto es que las escrituras hablan de la capacidad que tienen para seducir. Tienen esa capacidad. Observe usted el 24:24 de Mateo, como dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Tienen una capacidad de seducción que usted que está marcado, sellado por el Espíritu Santo, lo puede engañar. Lo puede embaucar, hermano. Estas personas han embaucado a hermanos, verdaderos hermanos en Cristo. Legítimos hermanos en Cristo. Porque tienen esa capacidad de seducción. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico de Benecer, yo recuerdo que en el año 1992 escuché una noticia. Allá me enteré. Esa noticia, no sé si eso sucedió ese año o había sucedido a finales de los años 80. Me enteré que un pastor, creo que era llamado Jim Young, en Estados Unidos, tenía una iglesia de aproximadamente 1000 personas, congregaba a él.
a todos los sedujo, los convenció. Y entre ellos habían, supe que habían senadores, había gente que no eran tontos. O sea, un político no es alguien que le meten el dedo en la boca, ¿verdad? Pero los convenció, los sedujo de que se fueran se los llevó a la Guyana, hermanos. Y en la Guyana los llevó a un suicidio, los condujo a un suicidio. Todos se suicidaron, o casi todos. Creo que una pareja fue la que escapó y fueron los que dieron el testimonio. La capacidad de seducción. ¿Saben lo que es convencer a una persona que se quite la vida? En Colombia había un pastor de una iglesia más o menos numerosa, de como de unos 3.000 personas. Ese hombre convencía a las señoritas de tener relaciones sexuales con él. Porque era el hombre de Dios, que su cuerpo era santo, que tal, que se reciben la unción, y las convencía, hermano. Tenían una capacidad de seducción. Jesús dijo eso. Por eso Jesús dijo, son peligrosos. Son peligrosos. Unos son numerosos. Cada vez se van multiplicando más y más y más. Y lo otro es la capacidad de seducción. Son peligrosos. Hay otros numerosos textos que nos hablan de lo peligrosos que son, el poder del engaño que tienen. Uno, el texto que leímos, ese de Mateo 24, dicen que usan poderes, señales, y con esos poderes convencen. Dice que harán 24, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Señales y prodigios. Yo he visto en televisión, he visto en videos, muchos de estos predicadores que usan eso. Tumban a las personas. Y si alguien experimenta de que le haga así y cae, él no tiene argumento para decir, es un falso profeta, se me tumbó. En una ocasión yo hablaba con una persona y él me dijo eso. Me fui al suelo, no supe de mí. Y no puedo argumentar. O sea, con eso lo convenció. Entonces, una de las formas de seducir es que también hay señales, hay poderes, hay cosas ahí. ¿Vendrán de dónde? No sé. No sé, pero hay señales, hay poderes. ¿De dónde viene? No sé. Porque algunos dicen, no, eso es mentira. No, sí, los tumba de verdad. Pero ¿de dónde viene eso? No sé. Lo que es importante es lo que enseña. Eso es importante. En Efesios 4:14, la Biblia nos enseña que son hábiles en el arte de engañar. En Efesios 4:14, en el contexto, la Biblia enseña, hermanos, que usted y yo debemos ser diligentes en estudiar la Biblia. Diligente, no desmayemos, para que no seamos niños. Porque si es un niño en Cristo, más fácil un falso profeta lo engaña a una persona que es niño en Cristo. Lo va a engañar. Él va a usar sus habilidades porque son, vamos a leerlo, Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay una traducción que dice que son maestros del engaño. Saben engañar. Son expertos en eso. Entonces, hermanos, es importante que tomemos esto seriamente, porque Jesús lo advirtió. Él dijo, ¿y a quién se lo dijo? A nosotros, la iglesia. Dijo, ojo pelado, vamos a decirlo en términos criollos, ojo pelado con los falsos maestros, porque son peligrosos. No se extrañe que hoy usted esté con nosotros y mañana usted esté con un movimiento desenfado. No se extrañe, porque usted escuchó y de pronto no le paró mucho y no le prestó atención a esto.
Y otra de las razones que da la Biblia, voy a dar la cita, 1 Timoteo 4, 1 al 2, es que detrás de un falso profeta operan demonios. Lo dice 1 de Timoteo 4, 1 al 2. Dice eso. Dice que hay demonios, hermano, que muchos en los posteriores tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Operan demonios. Por eso son hábiles en seducir a cualquier persona. Y algunos tienen como plato favorito a los nuevos creyentes. Hermanos, hay personas de estas que cuando se entera que hay un nuevo creyente, allá va. Para de una vez embaucarlo. Entonces, prestemos mucha atención a esto. Y finalizo con esto. Que son capaces, Jesús dijo que son peligrosos porque tienen una capacidad de infiltrarse y de disfrazarse como un cristiano. Un falso profeta es un inconverso, hermano. Un falso profeta no es un cristiano confundido, es un inconverso, disfrazado de oveja, y encima de eso, de pastor, y encima de eso, de profeta. Pero de acuerdo a la Biblia, es un inconverso, no es ningún cristiano, es un inconverso. Judas dice que entran encubiertamente, Judas 4. Y numerosos versículos de la Biblia hablan de su capacidad de infiltración y dice que son inconversos. Segunda de los Corintios 11, 13 al 15 dice que se visten como ángel de luz. El diablo lo hace. Y los ministros de él, del diablo, también lo hacen. Se presentan como pastores, se presentan como profetas, se presentan como apóstoles, pero son inconversos. Son inconversos. Y tienen una capacidad de camuflarse. Y te hablan con versículos bíblicos. Y usted dice, no, es hermano. Cuidado, hermanos. Algunos hermanos tienen el error, cometen el error de decir, yo acepto en mi casa todo el que habla de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque se le puede infiltrar un falso profeta. Aquí tengo muchos versículos más, pero dado el factor tiempo, me es necesario cerrar. Escuché de un pastor lo siguiente, que por 3 razones un cristiano o una persona se salía del camino del Evangelio. Hay 3 razones, hermano, por lo que una persona se sale del camino. Número 1, porque no conoce el camino. No conoce el camino, se sale. No, yo no sé qué es esto. Comienza a hallar piedras, comienza a hallar espinos, porque el camino de Cristo no es un camino fácil. Y dice, no, yo esto no me desvío de ti. Si alguien no conoce el camino, se va a salir del camino. Y para conocerlo tenemos esto, la palabra de Dios. Número 2, las personas que andan buscando señales. Se puede salir del camino. El que anda buscando señales. Porque va a venir una señal falsa. El Señor va a permitir que llegue una señal falsa porque Él anda buscando señales. Y se va a salir del camino. En una ocasión, una hermana que se congregaba con nosotros, se nos fue de la congregación. Y el argumento que usó ella es que en nuestra iglesia no había milagros. En nuestra iglesia el Señor ha hecho milagros. Hay hermanos que el Señor ha sanado. Pero nosotros no hacemos de eso un espectáculo, hermano. En nuestra iglesia nosotros no hacemos de eso un show. Y ella se fue a otro sitio donde había un show y ella vio personas que supuestamente fueron sanadas del cáncer y se fue buscando señales. Entonces, el que busca señales, hermano, se va a salir del camino. Porque ¿sabe cómo va a venir el anticristo? Con señales. Y Jesús menciona que los falsos profetas van a venir con señales. Y va a sacar a alguien del camino. Puede haber personas que se levanten en una silla de ruedas,
Y el que está allí es un falso profeta. Y como dice, se levantó, es un hombre de Dios. Y lo va a sacar del camino. Y número 3, seguir un falso líder. Saca a alguien del camino, indudablemente. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Hemos una vez más estudiado tu palabra. Gracias por advertirnos en Cristo Jesús. Amén. Si alguien no ha tenido un encuentro personal con Cristo, yo le invito hoy a tener un encuentro con Cristo. Porque le repito, hoy usted está escuchando este tema y tal vez usted durante mucho tiempo asistiendo, conociendo acerca de la palabra de Dios y mañana termine en una secta. Mañana termine siguiendo un falso profeta. ¿Sabe por qué? Tal vez porque no conoce el camino. Por eso yo le invito en el día de hoy, si usted no tiene a Cristo en su corazón, tener un encuentro con Cristo. Usted puede decir unas palabras como esta. Si es la decisión de su corazón, usted puede decirle al Señor, Padre Santo, reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Lo acepto en mi vida mediante la fe. Y el perdón de mis pecados también, Señor, porque tú lo traes a través de Jesucristo. Pongo mi fe en Él y me reconozco pecador en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Señor le bendiga.